Asterisco asterisco tutulo atractivo asterisco asterisco celos explosivos en series turcas. Kerem, Hande y el amor obsesivo que no te dejaron dormir. Asterisco asterisco guión del vídeo asterisco asterisco. Hola, amantes de las telenovelas turcas, bienvenidos una vez más a su canal favorito donde diseccionamos los dramas, los romances y sobre todo, los personajes que nos roban el aliento. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que hace latir nuestros corazones a 1000 por hora, los celos. Esos celos que nos hacen mordernos las más menos as, que nos provocan mariposas en el estu superíndice 3 mago, y que a veces nos hacen cuestionar nuestra propia cordura. Pero no vamos a hablar de cualquier celo, vamos a hablar de esos celos explosivos, esos celos que desatan tormentas de pasión superíndice 3n, esos celos que, bueno, ya me entienden en los celos que nos encantan ver en la pantalla. Y para ello vamos a explorar algunas de las series turcas mundes populares, donde los personajes sufren, aman y luchan contra ese monstruo verde que todos conocemos. Rense porque vamos a presenciar momentos intensos, miradas fulminantes y quizás, hasta alguna que otra escena de reconciliación superíndice 3n apasionada. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Semanalmente traemos contenido nuevo sobre tus series turcas favoritas, análisis de personajes, chismes jugosos y por supuesto, muchos dramas. Así que únete a nuestra familia de serie Copyright Filos Turcos. Ahora sin mundes preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de los celos explosivos en las series turcas. Rense para un viaje lleno de pasión superíndice 3n y drama. Empezamos con una serie que estoy seguro muchos de ustedes conocen y aman, Senu con diéresis al cap, o Love is in the air, como se le conoce internacionalmente. Esta comedia romántica nos presenta la historia de Eda YLDZ y Serkan Bolat. Eda es una joven florista que sueña más menos a con estudiar en el extranjero, pero pierde su beca por culpa de Serkan, un exitoso y fru arquitecto. Para conseguir una nueva beca, Eda se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses. Los actores principales, como ya saben, son Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Vamos a hablar de Kerem y Hande porque en esta serie los celos son un ingrediente clave para el desarrollo de su relación superíndice 3n. ¿Por qué copyright es relevante para el tema del vídeo? Bueno, porque Serkan Bolat, a pesar de su apariencia fría y distante, es un hombre que siente celos intensos por Eda. Al principio niega sus sentimientos, se esconde tras su armadura de profesionalismo y control, pero a medida que su relación superíndice 3n falsa se vuelve real, los celos empiezan a aflorar como una erupción superíndice 3n volcánica. Lo vemos cuando Eda interactúa con otros hombres, especialmente con antiguos pretendientes o socios comerciales. Su reacción superíndice 3n es de evidente incomodidad, un ligero fruncimiento de cejas, un aprieto superíndice 3n de mandíbula que no pasa desapercibido para el espectador atento, y en ocasiones incluso de comportamiento posesivo, como abrazos largos de lo necesario o la necesidad imperiosa de tener a Eda siempre a la vista. Kerem, como buen actor, logra transmitir esa tensión superíndice 3n interna de Serkan, esa lucha entre su razón superíndice 3n, que le dicta mantener la compostura, y su corazón superíndice 3n celoso, que grita a los 4 vientos su deseo de reclamar a Eda como suya. Podemos apreciar esta lucha en sus microexpresiones, en la forma en que aprieta los pumas menos disimuladamente o en la intensidad de su mirada cuando observa a Eda interactuar con otro hombre. Eda por su parte también copyright en experimenta celos, aunque de una forma sutil y divertida. Ve a Serkan rodeado de mujeres hermosas y exitosas, mujeres sofisticadas y elegantes que parecen sacadas de una revista de moda, y aunque intenta mostrarse segura de sí misma, adoptando una pose de despreocupación superíndice 3n y soltando comentarios sarcásticos, es evidente que le afecta, que la carcome por dentro la idea de que Serkan pueda sentirse atraído por alguna de ellas. Sin embargo, Eda es propensa a expresar sus celos a través copyright del sarcasmo y el ingenio, lanzando pullas y bromas que, aunque aparentemente inofensivas, revelan su inseguridad y su deseo de marcar territorio. Esto a menudo provoca divertidas discusiones con Serkan, llenas de tensión superíndice 3n sexual y de un juego de coqueteo que mantiene al espectador al borde del asiento. Un dato interesante de esta serie es que la química entre Hande y Kerem era tan palpable, tan intensa y magnu copyrightica,
que trascendió superíndice 3 la pantalla. Los rumores de un romance entre ellos eran constantes, alimentados por sus miradas ceulidas, sus sonrisas superíndice 3 cómplices y sus gestos cariu más menos osos fuera del set de grabación superíndice 3N. Finalmente confirmaron su relación superíndice 3N en la vida real, lo que hizo que los fans estuvieran aún muy desenganchados a la serie, ansiosos por ver superíndice 3 su amor en la vida real se reflejaba en la pantalla. Esa autenticidad en sus interpretaciones, alimentada por sus propios sentimientos, hizo que los celos que interpretaban fueran aún muy creíbles, muy apasionantes y, en definitiva, muy adictivos para la audiencia. La realidad imitando a la ficción superíndice 3N y la ficción superíndice 3N alimentada por la realidad, una combinación superíndice 3N explosiva que catapultó superíndice 3 a Senu con diéresis al CAPM, al estrellato. Ahora, dejemos de lado el romance veraniego, el sol brillante y las risas contagiosas y pasemos a un drama mood de ese intenso, oscuro y desgarrador, Karasevda o Amor Eterno. Esta serie nos cuenta la historia de amor imposible entre Kemal, un joven ingeniero de clase trabajadora, un hombre humilde y honesto con un gran corazón superíndice 3N, y Nian, una chica rica y sofisticada, una joven atrapada en una jaula de oro. Sus caminos se cruzan en medio de la bulliciosa Estambul, se enamoran profundamente a pesar de sus diferencias sociales y culturales, pero las diferencias sociales y los planes maquiavu copyright-licos de otras personas, especialmente de Emir Kozkolu, un hombre poderoso y obsesionado con Nian, los separan cruelmente, destrozando sus más menos y cambiando sus vidas para siempre. Los actores principales son Burak Uzuparrafoibit y Neslihan Atagul. Y en Karasevda los celos no son un simple sentimiento pasajero, sino un arma de destrucción superíndice 3N masiva, una fuerza imparable que consume a los personajes y los lleva a cometer actos impensables. ¿Por qué copyright es relevante para nuestro tema? Porque Kemal a lo largo de la serie sufre una transformación superíndice 3N radical, una metamorfosis impulsada por los celos, la rabia y el deseo de venganza. Cuando descubre que Nian se ha casado con Emir, un hombre poderoso y despiadado que la mantiene prisionera en un matrimonio sin amor, su corazón superíndice 3N se rompe en 1000 pedazos. Su mundo se derrumba a su alrededor y la llama de los celos se enciende en su interior, consume copyright dolo por completo. Los celos lo consumen, lo llenan de odio hacia Emir y de resentimiento hacia Nian, a quien culpa por su infelicidad, y lo impulsan a regresar a Estambul después copyright ese de aún más menos os de ausencia para vengarse de todos los que le arrebataron a su amada. Convirtió copyright en un hombre frío, calculador y dispuesto a todo con tal de recuperar a Nian y hacer pagar a Emir por el dolor que le causó superíndice 3. Burak Uzuparrafoibit hace un trabajo magistral al interpretar a Kemal. Logra transmitir la furia contenida, la desesperación superíndice 3N silenciosa y el dolor profundo de un hombre que ha perdido al amor de su vida y que dispuesto a sacrificar todo para recuperarlo. Sus miradas son intensas, penetrantes y llenas de ira, sus palabras afiladas como cuchillos, y sus acciones, a menudo, impulsivas y peligrosas, reflejan la magnitud de su dolor y la profundidad de sus celos. Nian por su parte también copyright experimenta celos, especialmente cuando ve a Kemal cerca de otras mujeres, mujeres que parecen ser capaces de llenar el vacuo que ella dejó superíndice 3 en su vida. A pesar de estar casada con Emir y de vivir una vida de lujos y privilegios, su corazón superíndice 3N siempre le pertenece a Kemal, y le duele profundamente verlo seguir adelante con su vida, formar nuevas relaciones y encontrar la felicidad en brazos de otra persona. Sus celos son silenciosos, reprimidos y cargados de culpa, ya que se siente responsable de la infelicidad de Kemal y de la destrucción superíndice 3N de su amor. Pero los celos ese peligrosos, tu superíndice 3 psicos y enfermizos en Karasevda, son los de Emir. Emir es un psico superíndice 3 pata posesivo, un hombre obsesionado con el control que no tolera que Nian ame a otro hombre. Sus celos son enfermizos, obsesivos y lo llevan a cometer actos terribles, crueles e inhumanos para mantener a Nian a su lado, sometió copyright dola a chantajes emocionales, manipulaciones psicolu superíndice 3 jicas e incluso a la violencia física. Emir ve a Nian como una posesión superíndice 3N, un trofeo que debe exhibir y proteger a toda costa, y su incapacidad para aceptar que ella no lo ama lo convierte en un ser despiadado y peligroso. Karasevda es una serie que explora los celos en su forma mundese oscura, retorcida y destructiva. Nos muestra superíndice 3 este sentimiento puede consumir a una persona, llevándola a tomar decisiones extremas, a traicionar sus principios y a destruir todo lo que ama.
convirtiendo el amor en odio y la pasión superíndice 3n en obsesión superíndice 3n. Un dato interesante de esta serie es que fue la primera y única telenovela turca en ganar un premio Emmy Internacional en la categoría de Mejor Telenovela. Esto demuestra la calidad de la producción superíndice 3n, las actuaciones impecables y la historia conmovedora, que cautivó superíndice 3 a audiencias de todo el mundo, trascendiendo fronteras y culturas. Kara Sevda se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno global, consolidando la posición superíndice 3n de las telenovelas turcas como un referente en la industria del entretenimiento. Cambiando un poco de registro, aliviando la tensión superíndice 3n dramática y volviendo a un tono muy ligero y CU superíndice 3 mico, vamos a hablar de Aik Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta serie es una comedia romántica fresca, divertida y llena de encanto que nos cuenta la historia de Hayat, una joven ingenua y más menos adora que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa de moda. Una empresa donde la elegancia, el glamour y las apariencias lo son todo. Ayu conoce a Murat, el jefe de la empresa, un hombre guapo y exitoso, pero también copyright arrogante, distante y aparentemente insensible. Los actores principales son Hande Eru Parrafoel y Burak Deniz. Y aunque es una comedia ligera y entretenida, los celos también copyright juegan un papel importante en la relación superíndice 3n de Hayat y Murat, aún más menos adiendo un toque de drama y tensión superíndice 3n a la trama. ¿Por qué copyright es relevante para nuestro tema? Porque Murat, a pesar de su fachada de hombre duro, frío e indiferente, un hombre que parece inmune a las emociones, siente celos de cualquier hombre que se acerque a Hayat, aunque al principio se niegue a admitirlo, incluso a su mismo. Al principio niega sus sentimientos, se escuda en su profesionalismo y en su posición superíndice 3n de jefe, pero sus acciones lo delatan, revelando su verdadera naturaleza. Lo vemos cuando Hayat interactúa con Kerem, un amigo de la infancia que es enamorado de ella y que no duda en demostrarle su afecto. Murat se pone celoso, se comporta de forma irracional, tomando decisiones impulsivas y poco profesionales, y a menudo termina discutiendo con Hayat, creando situaciones CU superíndice 3 micas y a la vez tensas. Hande Eru Parrafoel, una vez Moon demuestra su versatilidad como actriz, pasando del drama intenso y desgarrador al humor ligero y divertido con facilidad. Su interpretación superíndice 3n de Hayat es encantadora, fresca y llena de vitalidad, y logra transmitir la confusión superíndice 3n y la frustración superíndice 3n de una joven que se enamora de su jefe, pero que también copyright n tiene que lidiar con sus celos, su carácter difícil y sus constantes cambios de humor. Hayat, por su parte, también copyright n experimenta celos, especialmente cuando ve a Murat rodeado de mujeres hermosas, elegantes y exitosas, mujeres que parecen sacadas de las revistas de moda y que representan todo lo que ella no es. A pesar de saber que con diéresis copyright L es su jefe, que su relación superíndice 3n es profesional y que no deberá sentir nada por con diéresis copyright L, su corazón superíndice 3n no puede evitar latir con fuerza cada vez que lo ve, y la idea de que Murat pueda sentirse atraído por alguna de esas mujeres la llena de inseguridad y celos. Un dato interesante de esta serie es que fue un con diéresis copyright sito arrollador en varios pauses de Latinoamu copyright rica, donde la química innegable entre Hande Eru Parrafoel y Burak Deniz cautivó superíndice 3 a la audiencia. La serie fue elogiada por su humor inteligente, su romance encantador y sus personajes en más menos hables, convirtió copyright 2 en un fenómeno superíndice 3 menos de la cultura popular. Finalmente, para cerrar este análisis de los celos en las telenovelas turcas, vamos a hablar de una serie muy reciente que también copyright n ha generado mucho revuelo y que ha conquistado a la audiencia, Yalu Parrafoan, o Golden Boy. Esta serie nos cuenta la historia de Ferit, un joven mujeriego caprichoso y consentido, un joven acostumbrado a salirse con la suya y a vivir la vida sin ataduras, que es obligado a casarse con Seyran, una joven hermosa, inteligente y de un pueblo pequeño más menos o para sentar cabeza, para aprender a ser responsable y para cumplir con las expectativas de su familia. Los actores principales son Afra Sarau Parrafoilu y Mert Ramazan Demir. Y Aku, en Yalu Parrafoan, los celos son un ingrediente clave para el drama, la tensión superíndice 3n y la pasión superíndice 3n en la relación superíndice 3n de Ferit y Seyran, una relación superíndice 3n llena de altibajos, de conflictos y de reconciliaciones. ¿Por qué copyright es relevante para nuestro tema? Porque Ferit, a pesar de estar casado con Seyran, sigue siendo mujeriego, infiel y no puede evitar sentir celos cuando otros hombres se acercan a ella,
contradiciendo su propio comportamiento. Su comportamiento es contradictorio, incoherente e inmaduro. Por un lado, la ignora, la humilla y la desprecia, mostrándole su falta de respeto, pero por otro, se enfurece, se pone furioso y reacciona de forma violenta cuando ve a Sejran con otro hombre, revelando su inseguridad y su miedo a perderla. Mert Ramazan Demir interpreta a Ferit con una mezcla de encanto, arrogancia y vulnerabilidad, logrando que el público sienta tanto simpatia como antipatia por su personaje. Sus celos son irracionales, egoístas y a menudo injustificados, pero también Copyright N reflejan su inseguridad, su inmadurez emocional y su miedo a perder a Sejran, la única mujer que realmente ha logrado tocar su corazón superíndice 3N. Sejran, por su parte, también Copyright N experimenta celos, especialmente cuando descubre las infidelidades de Ferit, las numerosas mujeres que pasan por su vida y la falta de compromiso de su marido. A pesar de estar obligada a casarse con diéresis Copyright L, sin amor y sin su consentimiento, empieza a sentir algo por Ferit, una mezcla de cariu más menos o admiraciu superíndice 3N y deseo. Y le duele saber que no es la única mujer en su vida, que no es especial para con diéresis Copyright L. Un dato interesante de esta serie es que ha sido un fenu superíndice 3 menos de audiencia en Turcúa y en otros pauses, especialmente en Spau más menos y Latinoamu Copyright Rica. La trama adictiva, los personajes complejos y las actuaciones convincentes han cautivado al público, que estuvo ansioso por ver CU superíndice 3 mo evoluciona la relación superíndice 3N de Ferit y Sejran, si logran superar sus diferencias y construir un amor verdadero y duradero. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado 4 series turcas donde los celos juegan un papel fundamental en las relaciones de los personajes, analizando sus causas, sus consecuencias y sus diferentes manifestaciones. Hemos visto CU superíndice 3 mo los celos pueden ser una fuente de pasiu superíndice 3N intensa, pero también Copyright N de dolor profundo y destrucción superíndice 3N irreparable, dependiendo de CU superíndice 3 mo se gestionen y se controlen. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de los celos explosivos en las series turcas. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series que exploran este tema universal y fascinante, así que los invito a que exploren Moon S y descubran sus propias historias favoritas. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Si les gustó Superíndice 3, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Me encantaría saber CUL de estas series es su favorita y Q Copyright opinan sobre los celos en las relaciones. Do Copyright gemme sus comentarios abajo. Y recuerden, la Superíndice 3 sima vez que sientan celos, respiren hondo, reflexionen sobre sus sentimientos y recuerden que al final del día, lo más importante en cualquier relación superíndice 3N es la confianza mutua, la comunicación superíndice 3N abierta y el respeto incondicional. Hasta la Superíndice 3 sima, amantes de las telenovelas turcas. No olviden darle me gusta, compartan este vídeo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse a mi canal para que sigamos explorando juntos el maravilloso mundo de las series turcas. Nos vemos pronto.